Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. Ya estamos en la lección número 5, que lleva por título Las Naciones, segunda parte. Quiero invitarte ahí donde estás a poder tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella podemos conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Ilumínanos a través del poder de tu Santo Espíritu. Queremos conocer a Jesús, el soberano entre las naciones. Guárdanos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cabe señalar, queridos amigos, queridos hermanos, que el texto clave de esta semana la encontramos en el Salmo 46, versículo 10. Nota cómo dice el texto bíblico: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El propósito del ser humano es conocer a Dios todos los días de su vida. Y dice la palabra del Señor que Dios será exaltado entre las naciones, hablando en términos futuros. Pero de igual manera dice la Biblia, Dios será enaltecido en la tierra. El reino de Dios está por encima de todas las naciones que han existido en este planeta Tierra. Esta lección explora cómo la desobediencia al gobierno de Dios, desde la caída hasta las naciones proféticas, revela la necesidad del reino eterno de nuestro Dios, que restaura lo perdido y derrota el caos, según lo que encontramos en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Ese es el tema central de esta lección, la número 5. Quiero hacerte una pregunta. Deja tu comentario, la cual también la puedes hacer en tu grupo pequeño o en tu grupo de estudio. Y la pregunta es: ¿cómo nos revela la interacción entre Dios y las naciones en las profecías, el contraste entre el gobierno humano y el reino eterno de Dios? Esperamos tu comentario. Puedes compartir esta pregunta en tu repaso de lección. En un momento regresamos. Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. Hemos regresado para seguir continuando con nuestro repaso de la quinta lección de este segundo trimestre. Dos preguntas quiero hacerte en esta sección. ¿Por qué crees que los reinos humanos siempre terminan en caos? ¿Qué harías si supieras que Dios planea reemplazarlos con algo eterno? Hay una historia registrada en los escritos o en el libro de primeros escritos de Elena de White, y ella relata lo siguiente. Era el 26 de agosto de 1848, en una granja en Volney, Nueva York. Elena de White, de 20 años, se reunió con 35 adventistas en un granero lleno de heno, el sol de verano filtrándose por las rendijas de madera y tiñendo el aire con motas de polvo dorado. Afuera, las vacas mugían suavemente y el aroma a trigo recién cortado impregnaba la brisa que entraba por la puerta abierta. Tras el gran chasco de 1844, los pioneros buscaban respuestas en el libro de Daniel. Sus Biblias
gastadas sobre las rodillas. Elena de White, sentada en un banco tosco, cayó en visión mientras Joseph Bates predicaba sobre reinos terrenales. Elena de White vio la estatua de Daniel II, oro brillante, plata reluciente, bronce opaco, hierro mezclado con barro, desmoronándose bajo una piedra resplandeciente que crecía hasta llenar la tierra. Luego, un reino de paz emergió. Ríos cristalinos semperteaban entre colinas verdes, y el canto de aves llenaba el cielo. Los reinos caen, pero el de Dios permanece para siempre, exclamó, su voz cortando el silencio. Bates anotó febrilmente mientras Edson asentía, lágrimas brillando en sus ojos. Elena de White relató cómo esa mañana había orado bajo un roble, el susurro de las hojas trayendo una certeza. Desde la caída, Dios prepara esto. Eso está registrado en primeros escritos, página 54. Esta visión conectó la rebelión humana con la victoria divina. Recordó su infancia Elena de White cuando un accidente con una piedra en el año de 1836 la marcó y pensó, fui guardada para este día. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el grupo de adventistas cantó, «Oh, Sión bella», sus voces resonando en el granero, comprometidos a proclamar el reino eterno de nuestro Dios. Elena de White miró las constelaciones susurrando, «Él viene pronto». La experiencia unió a los pioneros, mostrando que las naciones fracasan, pero el gobierno de Dios restaura lo perdido en un plan eterno, el establecimiento del reino eterno de nuestro Dios. Te pregunto, ¿qué nos enseña la visión de Elena de White sobre el destino de las naciones? ¿Cómo puede una revelación del pasado ayudarnos a confiar en los profetas o en las profecías hoy? Deja tu comentario. Es bueno poder saber cuál es tu apreciación ante esta historia registrada en primeros escritos de Elena de White. Hemos regresado para seguir con nuestra lección. Ahora vamos a explorar los 5 tópicos de esta lección. En primer lugar, encontramos el primer mandamiento. Y hay una pregunta que es interesante que podamos hacernos. ¿Cómo nos enseña el primer mandamiento el contraste entre obediencia y rebelión en las profecías? Hay 3 textos bíblicos interesantes en este tópico. Lo primero la encontramos en Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dios dio libertad para comer de todo en el jardín del Edén, pero prohibió el árbol del conocimiento, ofreciendo vida u ofreciendo muerte. Es ahí entonces donde el ser humano tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y cumplir el mandato que Dios le da a la raza humana. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 30, verso 15, el pueblo de Dios tiene que elegir, al igual que nosotros. Por lo tanto, la elección era clara. Obediencia trae vida. Desobediencia va a traer muerte.
Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, verso 22, nos damos cuenta que la caída cortó el acceso a la vida, mostrando así el costo de reemplazar a nuestro Dios. El primer mandato que encontramos en el libro del Génesis nos enseña a que podamos nosotros tener vida o tener muerte. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Quiero animarte a que obedezcas a Dios para que puedas vivir en su reino. Evita buscar conocimiento dañino. Considera que lo que Dios ha revelado es lo que Dios desea que cada uno de nosotros podamos saber. El segundo tópico le encontramos en Daniel capítulo 2. Y la pregunta que es necesario hacernos en este tópico es: ¿qué revela Daniel 2 sobre el fracaso humano frente al reino eterno de Dios? En el libro de Daniel capítulo 2 encontramos un sueño que Dios le da a ese monarca llamado Nabucodonosor y le hace ver el final de todos los reinos que se levantarían en este planeta Tierra, pero también nos presenta el establecimiento del reino eterno de nuestro Dios. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, verso 34 y 35, podemos ver que la estatua muestra reinos humanos. Está el oro, está el hierro, está el barro, está el bronce, está la plata, lo cual podemos saber que decaen y caen ante la piedra que representa el reino eterno de nuestro Dios. Es decir, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, la Roma imperial, posteriormente las naciones que estarían mezclados entre el hierro y el barro, y de igual manera ese poder religioso que es el papado, en algún momento de la historia caerían y se establecería el reino de nuestro Dios. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, verso 44, nos presenta que este reino de nuestro Dios nunca será destruido, algo que las naciones o los imperios anteriores tuvieron límites y tuvieron un espacio de gobierno, pero fueron destruidos. Nabucodonosor lo desafió al poder levantar una estatua de oro, completamente de oro, diciéndole así ante el vasto universo que él quería gobernar para siempre. Pero al final nos damos cuenta que Babilonia ha caído. Es por ello que cuando vamos a Mateo 24:7, encontramos que Jesús predijo guerras, confirmando también su fragilidad de las naciones. Es por ello que podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. Necesitamos confiar en el reino eterno, no en el progreso humano. Debemos prepararnos para el fin del caos y la destrucción de todas las naciones. Prontamente se establecerá el reino eterno de nuestro Dios. El tercer tópico lo encontramos en Daniel capítulo 7. Y la pregunta que es interesante hacernos en esta sección es: ¿cómo contrasta Daniel 7 los reinos paganos con el gobierno divino? Cuando vamos a Daniel capítulo 7, del verso 2 al verso 3, ahora encontramos que no es el oro, no es la plata, no es el bronce, no es el hierro. Ahora encontramos que bestias surgen del mar agitado, simbolizando reinos caóticos, es decir, que en medio de las guerras uno conquistaría al otro y por consiguiente así sucedería antes de la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a la palabra del Señor en Isaías, capítulo 17, verso 12 y 13, nos encontramos también la misma tónica, de tal forma que encontramos también a Israel. Al elegir reyes vivió un caos, y lo podemos percibir no solamente en la división de los reinos, sino también cuando fueron exiliados a Asiria, y de igual manera cuando fueron al cautiverio por el imperio babilónico. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, verso 14, podemos percibir que es el Hijo del Hombre recibe un reino eterno, contrastando totalmente con las naciones paganas. Quiero animarte a que reconozcas o reconoce el caos del poder humano. Todo lo que construye el ser humano está construido bajo caos. Espera el reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte a que puedas poder colocar tu confianza plena en el reino que será establecido por parte de nuestro Dios. Quiero animarte a que podamos todos los días confiar, a que puedas depositar tu confianza plena en el reino de nuestro Dios. Vamos a una pausa y posteriormente seguimos con nuestro repaso de la lección. Seguimos con nuestro repaso de nuestra lección. Seguimos con el siguiente tópico de esta lección, y es entre la tierra y el mar. ¿Qué nos ofrece o qué nos enseña la tierra y el mar sobre el conflicto profético? En Apocalipsis capítulo 12, del 15 al 16, encontramos que el dragón echa mano de las aguas o del mar, como la Biblia lo declara, lo cual representa naciones, muchedumbres, pueblos, etc., para perseguir a la iglesia. Pero la tierra, es decir, refugio o lugares no habitados, la ayuda. Ahora, es importante señalar quiénes representan en la Biblia proféticamente esa bestia que surge del mar y esa bestia que surge de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y verso 11 nos declara que la bestia marina o que surge del mar representa a la Roma, no solamente a la Roma imperial, sino también a la Roma papal. Y la terrestre, esa bestia que surge de la tierra, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, estas dos bestias surgen del caos, pero también de la estabilidad. Es por ello que en el conflicto cósmico, el diablo echa mano de las naciones. No solamente usó Babilonia, previo a eso Egipto y Asiria. Posteriormente Babilonia, los medos y los persas, los griegos, la Roma imperial, la Roma papal, y bueno, la Liga de las Naciones posteriormente, y los Estados Unidos, con el propósito de destruir al verdadero pueblo de Dios en esta tierra. Ese es el propósito del diablo, al usar a las naciones, ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Estados Unidos pasa de cordero a dragón, mostrando la corrupción humana. El protestantismo ha apostatado. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Quiero animarte a que busques refugio solamente en Dios,
no en las naciones. Prepárate para la persecución final, porque a través de la historia podemos ver que el diablo echa mano de las naciones para perseguir, para destruir y matar a los hijos fieles de nuestro Dios. Recuerda, tu único refugio está en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el último tópico que encontramos en esta lección es profetizar de nuevo. ¿Cómo prepara Apocalipsis 10 al remanente para el reino eterno? Es importante señalar que en Apocalipsis capítulo 10, verso de 10 al 11, encontramos el librito abierto. Ese librito abierto que había sido sellado es el libro de Daniel. Por lo tanto, da un mensaje agridulce para todas las naciones. Es un mensaje extraordinario para la iglesia, para el remanente de nuestro Dios. Y en ese libro maravilloso nos presenta cómo el reino de Dios se habrá de colocar en este planeta Tierra, la manera de cómo se va a establecer, pero también esa lucha cósmica entre el bien y el mal. Al final de la historia, el reino de Dios será establecido. Por lo tanto, nos damos cuenta que el remanente ahora tiene un papel fundamental en el establecimiento del reino de nuestro Dios. Hay un mensaje que dar a todo el planeta Tierra antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al versículo 12, encontramos el mensaje de los tres ángeles. Debe de ser dado de manera global, de tal forma que este mensaje debe ser dado desde el Nuevo Mundo para todas las naciones con el propósito de mantener a un pueblo fiel antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que el remanente tiene un papel muy importante antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, cuando vamos a Daniel capítulo 12, verso 4, entonces vemos que al abrir este librito y al poder entender que el movimiento milerita, al escudriñar las escrituras, se dieron cuenta que el tiempo del fin estaba ya iniciando en el año de 1798. Es por ello que estamos a la puerta. El Señor está a la puerta. El reino de Dios se establecerá en este planeta Tierra. Por lo tanto, te animo a proclamar el Evangelio de manera urgente. Confía en la victoria final de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero animarte a que puedas hacer este desafío esta semana. Comparte con alguien cómo el reino de Dios supera las naciones. Usa Daniel capítulo 2. Usa Apocalipsis 10. Invítalo a estudiar y ve el contraste entre el reino del caos humano y la paz divina, y llora por su fe en el reino eterno. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde al poder compartir las buenas nuevas de salvación a todos tus amigos, hermanos y conocidos. Que el Señor te bendiga.